Comenzar a desarrollar una charla donde hemos avanzado en el análisis que realiza la Fundación Sumar en el índice de precios, la inflación, lo que necesita una familia nogoyá para cubrir las necesidades básicas, la canasta básica familiar, entre otros temas, además de alguna cuestión muy particular o personal que también le preguntamos sobre la situación económica. Vamos a compartir entonces esta entrevista ahora. Exacto, estamos midiendo la inflación ya hace más de un año, la variación de precios que hay en Nogoyá para el vecino común. Y bueno, ya finalizando el primer semestre de 2012, nos ha dado una variación semestral de 17,76%, obteniendo en junio una variación de 4,55% y en julio de 2,98%. La variación de junio fue una de las más elevadas de lo que va de 2012, en 4,60 había resuelto en marzo la variación de precios y terminó siendo 17,76 el semestre, lo que si anualizamos estaríamos ya en un número bastante superior a lo que fue 2011, estaríamos hablando de un 34%. Vemos una merma en julio, de una desaceleración del índice mensual, porque si teníamos 4,55 y bajamos a 2,98, significa que si bien los precios mantienen la tendencia alcista, pero ya de una perspectiva menor, digamos, ya más moderado. Pero de todos modos sigue siendo una forma en que todo asalariado, todo vecino nogoyaense ve que sus ingresos reales cada vez alcanzan para menos. Exacto. ¿El acumulativo mensual me lo recuerda, perdón, semestral? Semestral es de 17,76. ¿Qué implica esto? Que si lo anualizamos y hacemos un 34-35% en 2012, un tercio de lo que ganan los nogoyaenses se los está comiendo, entre comillas, la inflación anual. Es el impuesto a los pobres que se le llama, ¿no? Es un impuesto no legislado por el Congreso, como debería ser todo impuesto, y justamente por eso ataca a los sectores más humildes y a las clases medias, con mayor énfasis que a las clases altas. Entonces... ¿Dónde está, disculpe la consulta, si sí. me la puede evacuar, porque por ahí hay vecinos que nos preguntan, ¿por qué el INDEC da otros números? ¿Por qué esta situación? Bien, bueno, eso ya es una cuestión de política económica, ha habido digamos, una negociación de bonos de soberanos argentinos atados al índice de crecimiento del país. Entonces, el índice oficial, si estima un índice más alto de inflación, está obligado a pagar más intereses. Entonces, desde que empezaron a pagarse los intereses de esos bonos, que vienen desde 2002-2003, fue que ya en la presidencia anterior del doctor Kirchner se intervino el INDEC con esos fines. Es una cuestión subjetiva, otras personas podrán opinar distinto, ¿no? Pero o sea que es una lectura más económica o de la gran economía y política. Y de pagos. Pero claro, si ven no tanto de mentir a la gente, porque la gente va al supermercado y se da cuenta. La gente ya me parece que no está tomando como un dato certero el índice de inflación que da el INDEC. Si está tomando consultoras privadas y también los índices provinciales. En otras provincias se toman con los institutos de estadística. Desconozco si acá en Entre Ríos se elabora un índice similar. Pero nosotros lo que hacemos desde la Fundación Sumar simplemente es tomar los precios del supermercado, del almacén, de la librería, de la panadería, de lo que la gente consume y volcarlos en una planilla en donde más de 160, 170 productos se ven reflejados mensualmente esa variación para decirle a los nogoyenses lo que a nosotros en la realidad nos está costando vivir. ¿Qué es lo que más aumenta en estos estudios? Bueno, después tenemos otro estudio que se hace en la Fundación, es el de la canasta familiar, la canasta básica familiar, que es lo que necesita una familia tipo, pareja y 2 hijos adolescentes, para no caer en la pobreza. Abarca, digamos, todo el espectro de vida de la familia, alimentos, salud, esparcimiento. Esa canasta básica familiar básica, digamos, es lo básico para vivir sin ser pobre, alcanza en julio a 4.115 pesos con 74 centavos. El ingreso total neto de la familia, 4.115 con 74 centavos, que puede estar, por ejemplo, formado por un
el padre que, por ejemplo, gane 2.500 y la mujer 2.000, ¿no es cierto? O a la inversa, o trabaja uno solo 4.000 y el otro no trabaje. Pero eso es para tener el mínimo aceptable para que una persona, una familia viva dignamente. Después tenemos la línea de indigencia. ¿Qué es la línea de indigencia? Es lo que necesita en dinero para comer todo el mes esa familia sin desnutrirse. Esa es la famosa línea de indigencia que la miden todos los institutos de estadística. Nosotros en la Fundación Sumar hemos medido para julio una línea de indigencia de 1.714,89. Implicaría algo así como 60 pesos por día, es decir, 30 pesos por cada comida, dividido 4 son 7 pesos con 50 aproximadamente por persona en cada plato de comida. O sea, 1.714,89 es la línea de indigencia en Nogoyá según los índices de la Fundación Sumar para el mes de julio, 31 de julio. Bien, los rubros que han variado últimamente y con mayor acentuación, vemos en julio carnes y fiambre, por ejemplo, varió 8.25% y también 8.24% frutas y verduras, es decir, justamente los alimentos es donde más se ha notado el incremento mensual. Es muchísimo, más del 8% en un mes. Imaginémonos si estaríamos hablando de casi el 90-100% en un año. Es un índice muy alto, lamentablemente. La limpieza varió 5.04 y el rubro salud también ha aumentado bastante, 5.64. En vestimenta 4.61. En el rubro de panificación 3,96. Bien, o sea, el rubro automotor, ahí van las naftas, los combustibles, el seguro automotor, cochera, 1.48, ha variado un poco menos, pero carnes y fiambres 8.25 y frutas y verduras 8.24, son los dos rubros que justamente componen la alimentación de la familia, que donde se nota con mayor énfasis cómo se castiga, ¿no?, a las personas que tienen ingresos bajos y necesitan gran parte de sus recursos para poder comer y para poder vivir. En concreto uno va a hacer compras y escucha un lamento, además todo el mundo dice no me alcanza, todo aumenta, esta realidad es coincidente entonces con los estudios, ¿no? Sí, nosotros medimos y decimos lo que da la medición, si puede dar mucho o poco. La clase más castigada, ¿es acertado que sea la clase media? Bueno, ya son cuestiones de política económica a seguir, a llevar a cabo. Digamos, si me preguntan ya en lo personal y no como presidente de una fundación que integran muchas personas y que tenemos puntos de vista distintos, en lo personal yo diría, si tocaría, digamos, asumir una función gubernamental, obviamente uno bregaría para que haya un control de la inflación que haga que el crecimiento no se vea mermado luego por ejemplo, un crecimiento del salario del 15% si luego tenemos una inflación del 25 o del 33. Entonces tenemos que lograr, digamos, debe proponerles a los dirigentes que ocupan cargos relevantes, que toman decisiones económicas relevantes, ver medidas adecuadas para generar la suficiente confianza para que haya inversiones que hagan disminuir la inflación, generar puestos de trabajo y que el salario real, no nominal, es el que se vea aumentado. Porque las paritarias y la negociación que llevan a cabo los sindicatos en donde se logran aumentos son nominales y lamentablemente con la emisión de billetes que hay, ese aumento nominal en realidad es un descenso del sueldo. Y sobre todo porque además cuando pasan un determinado monto que ya está cerca de la canasta básica familiar, encima tienen que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, si el ingreso de un sueldo es considerado ganancia, es también una cuestión a debatir. ¿Qué es ganancia? La renta de tener un plazo fijo de 3 millones de dólares no es ganancia, para la ley hoy no. Digamos, no tributaría impuesto a las ganancias, pero sí tributa el empleado con algún cargo jerárquico que gane 7.000, 8.000 pesos. Entonces, ¿qué es ganancia? ¿El kiosquero que es monotributista o que se pasa responsable inscripto, el almacenero que tiene 1 o 2 empleados? ¿O el que tiene renta financiera también gana? Hay que ver el concepto de qué es ganancia y eso es lo que se debería grabar.
Entonces ese es el debate que se da en los grandes medios de comunicación, que lo vemos en los programas políticos y económicos. Pero bueno, eso escapa ya a los estudios de la Fundación, son opiniones personales. Lo que sí es importante es comunicarle a los nogoyaenses que el semestre efectivamente de enero a junio en Nogoyá, la variación de precios que hemos medido en la Fundación Sumar es de 17.74, si no me equivoco, lo dijimos recién, y 17.76, y que bueno, después del 4.55 que dio en junio, ya julio viene con un aumento de 2.98, ojalá empiece a descender ese aumento hasta llegar a estabilizarse para que no siga perdiendo la gente su valor, su ingreso real por el trabajo realizado. Descenso, pero también se menciona que hay descenso en movimientos económicos, en transacciones económicas o compras, ¿no? Sí, hay, digamos, algunos hablan de Lo que se ha recesión. conocido como Otros estanflación. sí, sí, un estancamiento con inflación y aumento de precios. En algunos rubros hay recesión, en otros rubros todavía no. Ha mermado el consumo, pero bueno, estará por verse cómo vendrán, digamos, los próximos meses, pero sí se nota que no es el boom de consumo que hubo hasta octubre de 2011. Así que bueno, será cuestión de que se tomen las medidas necesarias para que se revierta esta situación y vuelva a haber un crecimiento de la economía.